Algunas personas parecen no solo compartir su vida con sus seres queridos, sino también el momento de su muerte. Entonces, ¿son estas experiencias de muerte compartida algo real o simplemente un mero espejismo? William Peters trabajaba como voluntario en un hospicio cuando tuvo un extraño encuentro con un moribundo que cambió su vida. El hombre se llamaba Ron y era un exmarino mercante que padecía de cáncer de estómago. Peters dice que pasaba hasta 3 horas al día junto a la cama de Ron, hablándole y leyéndole historias de aventuras, ya que pocos familiares o amigos lo visitaban. Cuando Peters se dejó caer junto a Ron tras el almuerzo un día, este hombre ya muy débil estaba semiconsciente. Peters leyó pasajes de Call of the Wild de Jack London, mientras Ron luchaba por aguantar. Lo que sucedió a continuación, dice Peters, que fue inexplicable. Dice que sintió una fuerza empujar su propio espíritu hacia arriba, fuera de su cuerpo. Flotó por encima de la cama de Ron, mirando al moribundo. Luego miró a su lado para ver a Ron flotando también, mirando la misma escena de abajo. Peters dice, me miró sonriendo y contento, como si me estuviera diciendo, mira esto, estamos aquí arriba. Peters también comenta que luego sintió que su espíritu volvía a caer en el cuerpo. La experiencia terminó en un instante. Ron murió poco después, pero las preguntas de Peters sobre ese día persistieron. Él no sabía cómo llamar a ese momento, pero finalmente se enteró de que no era el único. Peters tuvo una experiencia de muerte compartida. La mayoría de nosotros hemos oído hablar de experiencias cercanas a la muerte y, sin embargo, existe otra categoría de experiencias que son de alguna manera aún más desconcertantes. Las historias sobre experiencias de muerte compartida han estado circulando de forma más fluida desde finales del siglo XIX, al menos haciendo uso de las muestras y registros a los que tenemos acceso ahora mismo. El giro en las historias de muerte compartida es que no son solo las personas al borde de la muerte las que vislumbran el más allá. Quienes están cerca de ellos, ya sea física o emocionalmente, también parecen experimentar la sensación de morir y comparten vívidamente el inicio del proceso. Estos relatos de muerte compartida provienen de diversas fuentes: soldados que ven morir a sus compañeros en el campo de batalla, enfermeras de cuidados paliativos, personas que realizan vigilias de muerte junto a la cama de sus seres queridos. Todos cuentan historias similares y recalcan el mismo mensaje: la gente no muere sola. Los escépticos han descartado las historias de la otra vida y las han catalogado como alucinaciones provocadas por la anestesia o la anoxia, una pérdida de oxígeno en el cerebro que algunas personas experimentan cuando están cerca de la muerte. Sin embargo, el mismo hombre que acuñó los términos ECM y muerte compartida, el Dr. Raymond Moody, comenta que los fenómenos de muerte compartida no se pueden explicar simplemente citando anoxia o anestesia. Querría compartir con vosotros un testimonio de la Near Death Research Foundation, narrado en primera persona, que me ha resultado de los más descriptivos relacionados con este fenómeno. La mujer se registra como Amy P. Era medianoche, nuestras persianas estaban cerradas y las luces de la habitación eran tenues. Mientras estábamos acostados allí, mamá siguió mirando y observando una pequeña y extraña luz blanca que estaba en el techo. Pensé que tal vez estaba alucinando y viendo algo que no estaba allí, solo que tanto mi madre como yo lo estábamos viendo a la vez. La luz parecía provenir de la esquina entre el techo y la pared. No había nada en la habitación o fuera de la habitación que pudiera proyectarse ahí. Cuanto más miraba la luz, más parecía descender junto con la respiración de mi madre. Cuando ella inhalaba, la luz retrocedía. Cuando exhalaba, la luz se acercaba y se volvía más brillante. Fue muy extraño, solo sabía que esta luz tenía algo que ver con la muerte de mi madre. Al día siguiente ocurrió otra experiencia y fue absolutamente increíble. Estaba junto a la cama de mi madre y de repente ella respiró hondo y dijo: «Amy, es la cosa más hermosa que he visto en mi vida». Y luego agregó: «Ahora ya estoy en casa, estoy en casa». Sus palabras fueron tremendamente amorosas y emocionales. En el siguiente instante ella estaba diciendo: «Mamá, papá», y luego nombró a algunos parientes ya fallecidos. Todo esto me recordó el día en el que falleció mi abuelo. Mi madre tenía un afecto muy intenso por su padre y también era hija única. El repentino fallecimiento de su padre fue devastador para ella, tal como se esperaba. Yo tenía 9 años en ese momento, fuimos en coche a Wisconsin de inmediato.
Esa noche me acostaron en la habitación de mis abuelos y en el lado de la cama de mi abuelo, él mismo estaba en la puerta con una luz brillante detrás de él. Me pidió que cuidara de mi madre y mi abuela. Le dije que lo haría y se marchó. Nunca le dije nada de esto a mi madre porque estaba demasiado angustiada en ese momento. Regresando al 2007 con mi madre, ella parecía estar en un estado de reunión con aquellos fallecidos que la aman y al mismo tiempo se comunicaba conmigo, como en un estado ambivalente entre la vida y la muerte. Le hice la siguiente pregunta: «Mamá, ¿podrías preguntarle al abuelo si yo...?» Y antes de que pudiera terminar de hacer la pregunta, ella me dijo: «Sí, gracias». Me quedé sin palabras, era como si supiera lo que estaba pensando y a lo que me refería, y supe en ese momento que ella estaba realmente, de verdad, estableciendo un contacto directo con su familia en el cielo, y que el cielo es algo real. No tardé mucho en notar que mi madre dejaba de respirar durante varios segundos. Miré a la enfermera, que revisó sus signos vitales y confirmó que su corazón aún latía. Esto continuó durante algunas bocanadas de aire más. Cuando mi madre exhaló su penúltimo aliento, yo estaba muy cerca de ella físicamente. Estaba frotando su cara, tratando de igualar su respiración mientras ella luchaba con ese estertor de la muerte. Pensé que si podía oír y sentir mi respiración, de alguna manera se lo haría más fácil. Un minuto después, exhaló, y cuando lo hizo, respiré. Inmediatamente sentí como si mi interior estuviera lleno de hielo seco. Fue un evento significativo para mí, físico e intenso, en donde el tiempo se detuvo, todo se detuvo. Finalmente exhalé y mi madre respiró una vez más. Sin embargo, supe de inmediato que ella dejaba esta tierra cuando ese frío me atravesó. Lo llamé el aliento del alma. Durante varias horas después de que mi madre falleciera, no pude responder a su muerte de la forma que era aceptable para los demás. Tuve tanta alegría y alivio porque ella estuviese finalmente fuera de ese cuerpo roto que no podía estar triste. Sé perfectamente que las otras familias cuestionaron mis emociones. Desde el 26 de diciembre de 2007 he estado buscando respuestas sobre lo que me sucedió. He buscado por todas partes. Creo que me he sumergido en todo tipo de actividad espiritual para tratar de encontrar respuestas a estos eventos. Nunca en 1.000.000 de años hubiera pensado que habría experimentado una experiencia de muerte compartida. Había escuchado acerca de otros que han sido testigos de almas partiendo del cuerpo o que han obtenido mensajes trascendentales o que afirman ser médiums, pero ninguno de esos grupos, ideologías, teorías, prácticas, intenciones o prácticas espirituales podía responder y aclarar lo que yo viví del todo, aquello que experimenté ese día con mi madre. Quizás Dios nos había entregado una bendición. Lo que sí que sé es que eso fue un regalo. Esta es una historia de muchas otras que parecen ir en consonancia, como si describiesen un proceso natural de tránsito. Aunque las llamadas apariciones de crisis o visitas de los espíritus de los recién fallecidos pueden ser escalofriantes, también son reconfortantes y tienden a recalcarlo quienes las han experimentado. Esto no solo resulta sobrecogedor por sí mismo, sino que es un refuerzo muy intenso tras las experiencias compartidas, dando a entrever que ciertas personas parecen tener una capacidad mayor para percibir estas experiencias. Una de las primeras experiencias de muerte compartida que llamó la atención fue durante la Primera Guerra Mundial de la mano de Karl Skala, un poeta alemán. Skala era un soldado agachado en una trinchera con su mejor amigo cuando explotó un proyectil de artillería, matando a su compañero. Sintió a su amigo desplomarse en sus brazos y morir. Esto fue descrito en uno de los primeros libros sobre la temática llamado Parting Visions. El autor, Melvin Morse, describió lo que le sucedió a Skala, quien de alguna manera inexplicable había salido ileso. Dice, se sintió arrastrado con su amigo por encima de sus cuerpos y luego por encima del campo de batalla. Skala podía mirar hacia abajo y verse a sí mismo sosteniendo a su amigo. Luego miró hacia arriba y vio una luz brillante y sintió que se dirigía hacia ella con su amigo. Luego se detuvo y regresó a su cuerpo. No resultó herido, excepto por una pérdida de audición que resultó de la explosión de artillería. Moody, quien acuñó el término experiencia de muerte compartida, posiblemente ha hecho más que cualquier figura contemporánea para despertar el interés en la otra vida. Ha sido apodado el padre de la muerte. Él mismo dice que siguió escuchando historias sobre experiencias de muerte compartida durante su investigación para Life After Life.
Moody, quien es un hombre afable y hablador, dice que reveló estas historias en libros y conferencias, pero que las experiencias de muerte compartida no reciben la misma atención que reciben las experiencias cercanas a la muerte habituales, debido a que son más perturbadoras por su complejo abordaje y catalogación. Indica que pocas personas quieren pensar en lo que es el morir, y en una experiencia de muerte compartida, esta obliga a reflexionar más profundamente sobre ello a la otra parte, tras la partida de su ser querido. Él dice que las personas que afirman tener una experiencia de muerte compartida cuentan historias similares. Cuentan la sensación de que su conciencia es sacada hacia arriba de su cuerpo, viendo seres de luz, siendo espectadores de una revisión de la vida de la persona moribunda, y viendo a los parientes fallecidos de la persona. Algunos trabajadores de la salud, al lado de la cama de los pacientes moribundos, informan haber visto una salida de luz desde la parte superior del cuerpo de una persona en el momento de la muerte y otros efectos surrealistas. Este tipo de percepciones, describiendo el mismo tipo de fenómenos por parte de personas ajenas al moribundo, plantea la pregunta de cómo es posible que estos espectadores colaterales presencien lo mismo, independientemente de si son familiares cercanos, amigos o trabajadores de la salud, siendo ateos, agnósticos o religiosos. Los doctores suelen describir estas experiencias diciendo: es como si la habitación cambiase de dimensión, o es como un puerto que se abre a otro marco de la realidad. Por otro lado, la doctora Penny Sartori, quien fue enfermera durante 21 años, dice que tuvo una visión en el lecho de muerte que la dejó conmocionada. Una noche se estaba preparando para bañar a un paciente moribundo que estaba conectado a un ventilador y a otros equipos para prolongar la vida. Ella dice: toqué la cama del hombre y todo a nuestro alrededor se detuvo. Ella describe que su entorno desapareció y fue casi como si hubiera cambiado de lugar junto con su paciente. Dice que de repente pudo entender todo por lo que estaba pasando ese hombre, incluyendo sentir su dolor como si fuera propio. Él no podía hablar, pero dice que de alguna manera pudo escucharlo transmitir un mensaje desgarrador de forma mental, diciendo: déjame en paz, déjame morir en paz, solo déjame morir. Esa experiencia de muerte compartida la impulsó a realizar una investigación de 5 años sobre tales historias y publicarlas en su libro, La sabiduría de las experiencias cercanas a la muerte. Pero incluso antes de esa experiencia, dice que ella misma y otros trabajadores del hospital tenían otros presagios compartidos de que un paciente estaba a punto de morir. Comentan que se da un descenso repentino de temperatura al lado de la cama de un paciente moribundo, o una luz que rodea el cuerpo justo antes del momento de la muerte. Algo que comenta la doctora Sartori es algo que también se da en muchas de las personas que se recuperan tras una experiencia cercana a la muerte. Dice: es muy común que un reloj se detenga en el momento de la muerte. He visto bombillas parpadear o estallar en el momento en el que el paciente fallece, objetos que están alrededor de la persona en cuestión. Por otro lado, una de las experiencias más extrañas de muerte compartida proviene de una mujer que dice que sintió la agonía de su madre a pesar de que estaba a miles de kilómetros de distancia. Annie Capp, de niña, con su madre, Betty Capp, dice que estuvo cerca de su madre en vida y en el momento de su muerte. Annie Capp nació en los Estados Unidos, pero finalmente se mudó a Inglaterra, donde trabajó para una empresa de telecomunicaciones. El día después de la Navidad de 2004, dice que su madre, Betty, se enfermó repentinamente en su casa de Portland, en Oregón. Fue hospitalizada y durante los días siguientes todos sus órganos principales comenzaron a fallar. Sin embargo, Capp dice que no había sido informada de que su madre estaba muriendo. Sin embargo, de alguna forma extraña lo supo. Capp se enteró de que su madre estaba enferma, pero dice que no podía conseguir un vuelo durante la temporada navideña, era muy difícil, así que todo lo que podía hacer era esperar. Ella estaba en su oficina de Londres con un cliente, un día en el que empezó a tener arcadas, luchando por respirar. Estaba desconcertada porque dice que estaba bien de salud. Luchó por respirar durante unos 25 minutos y con una creciente sensación de pavor hacia su madre. Dice: sentí y escuché este extraño gorgoteo en mi garganta. Empecé a toser y a sentir náuseas, y tenía esta profunda y creciente tristeza que apareció de la nada. Rápidamente cambié la cita de mi cliente y una vez que se fue, corrí lo más rápido que pude a mi casa y llamé a la habitación del hospital de mi madre. Fue entonces cuando ella se enteró de que su madre estaba jadeando por aire, al borde de la muerte.
Un momento más tarde, mientras Cap estaba hablando por teléfono, su madre murió. Ella está convencida de que de alguna manera compartió la agonía de su madre, pero siguió negándolo porque en ese momento no creía en una vida tras la muerte. Por otro lado, Sean Carroll es un físico que ha participado en debates públicos sobre la otra vida con Moody y Eben Alexander, neurocirujano y autor del bestseller del New York Times, Prueba del cielo. Él dice que las personas que afirman que un alma persiste después de la muerte tendrían que responder a otras preguntas, como qué partículas componen el alma, qué las mantiene unidas y cómo interactúa con la materia ordinaria. Dice, estamos hechos de átomos. Cuando mueres es como apagar una vela o apagar una computadora portátil. No hay sustancia que abandone el cuerpo. Ese es un proceso que se detiene. Así es como las leyes de la física describen la vida. Nickel, otro de los investigadores que colaboraron en las investigaciones, comenta, ese es el problema de los escépticos. Todas son evidencias anecdóticas porque no hay algo medible con los medios tecnológicos convencionales, y por ello la ciencia no se ocupa de esas evidencias anecdóticas. Peters, el ex trabajador de cuidados paliativos de la primera experiencia, está convencido de que son experiencias reales. Su encuentro alteró el curso de su vida. Con el tiempo fundó la llamada Shared Crossing Project, un grupo con sede en Santa Bárbara, en California, que ofrece asesoramiento, investigación y clases para educar a las personas sobre estas experiencias posteriores a la vida. A nivel personal, considero que todo esto comienza a ser algo más que anecdótico cuando se registran las mismas experiencias por parte de todo tipo de personas, de todo tipo de características, profesiones, paradigmas y culturas. Recabar los detalles de estas experiencias proporcionan datos y sin embargo se terminan desdeñando por no ser susceptibles de medición, a diferencia de lo que sucede con las partículas o los tejidos. No obstante, planteémonos cómo sería intentar explicar a expertos medievales la existencia de los rayos ultravioleta o de los átomos. Al final, y en mi opinión personal, hoy por hoy creer en la vida después de la vida es considerado una creencia, pero creo que creer que no la hay también es otra creencia. Bien, y ya para terminar, simplemente deciros que a todos los que os guste el misterio, animaros a que os suscribáis a mi segundo canal llamado El Misterio de Cronos. Os dejo el enlace en la descripción. Un abrazo y hasta pronto.